Como sé que les gustan los animes donde los protagonistas sean niños y ver historias bonitas, les traigo este anime donde una niña tiene el sueño de ser una patinadora profesional. Vemos a una niña viendo a otra niña patinando en una competencia. Veía esta con mucha emoción. Estaba sorprendida por la habilidad que tenía y deseaba ser como ella, ya que meterse al mundo del patinaje artístico era muy complicado. Vemos a un tipo patinando y ve cómo había muchos niños patinando. Al verlo recuerda cuando empezó a patinar y le dijeron que era tarde, ya era demasiado viejo. Se decía a sí mismo que si hubiera empezado a esa edad sería más exitoso. Este había venido a pedir una entrevista de trabajo, pero estaban ocupados y le dijeron que volviera al día siguiente. Este tipo se estaba lamentando ya que tendría que dormir de nuevo en un cibercafé. En eso ve una niña que se veía sospechosa. Se acerca a ella y con una cara que asustaría a cualquier niño le pregunta si puede ver su boleto de entrada. Le pregunta si pagó la entrada y la niña solo sale corriendo. Él había pagado su entrada con el dinero que tanto le había costado ganar, así que no dejaría que otros entraran gratis. El encargado le dice que deje a la niña. La niña dice fuga a la oruga y empieza a hacer parkour. Se lo toma tan en serio que empieza a escalar edificios. Obviamente esto no iba a salir bien y se termina cayendo. Por suerte cae sobre el tipo que la seguía. Antes de seguir con el video, ya puedes unirte como miembro del canal y ver los videos antes, tener estos emojis y aparecer en los videos. Estos son los que ya son miembros del canal y ya disfrutan de estos beneficios. De momento es cero. Nah, mentira. Ya tenemos primer miembro del canal y es Rocío del Cielo B. Muchas gracias por hacerte miembro. Ya estarás disfrutando de los beneficios de esta mañana. Así que sin más, ¿qué esperas para unirte? Este termina desmayado y al despertar la niña le estaba echando el té para que pudiera despertar y estaba llorando. La niña le explica que ella no entra gratis a la pista de patinaje. Ella intercambia gusanos con el recepcionista y este a cambio la deja patinar. Para demostrarle que es verdad le muestra los gusanos. El tipo entiende que el recepcionista simplemente estaba siendo amable pero debía parar, ya que si no más personas se aprovecharían de la amabilidad del recepcionista. En eso ve que tenía un libro de patinaje, y al revisar esta ve que tenía muchas anotaciones. Se notaba que estaba muy interesada en el patinaje. La niña le dice que su madre no la dejaba patinar por miedo a que se lastime, así que pensé en practicar a escondidas y luego ya mostrarle que no se lastimaría. Le pregunta si le dijo a su madre que le gusta el patinaje. La niña dice que no. Le hace una lista de clubes y le dice que se lo entrega a su madre y que le diga que le interesa el patinaje. La niña pregunta en cuál de esos enseña. El tipo le dice que no es un entrenador y le dice que no vuelve a usar gusanos. Le pregunta en qué grado estaba y la niña le dice quinto. Bajo eso podía estar en los 11 años. Estaba cerca del límite de edad para convertirse en profesional. Le vuelve a repetir que hable con su madre. Al llegar a su casa esta se pone nerviosa y no le termina diciendo nada. Al día siguiente vemos cómo estaban haciendo una tarea grupal y esta pregunta si los ayuda en algo. Pero los muy hijos de su mamá le dicen que no y que de todas formas no podría. En teoría le llamaron inútil. Se siente mal y en el receso ve cómo todos tenían amigos y ella estaba sola. Ella quería patinar y empieza a escarbar la tierra en busca de gusanos. Ahí recuerda las palabras de ese tipo y empieza a llorar. Este tipo estaba hablando con una chica y esta le dice que puede ser un ayudante de entrenador. Había llegado hasta las nacionales. El tipo le dice que eso fue gracias al talento de la chica y solo tuvo suerte. Ahí la chica la llama a su casa y dice que ya tiene 26 años y no tiene muchos ingresos. Debía aceptar el trabajo que le estaban ofreciendo. Era un buen trabajo. En eso llega una señora y le pregunta por la señorita Takamine. Y pues era esa chica. Le dice que llamó en la mañana. La cosa es que resulta que era la madre de la niña la cual se llama Inori. Su casa se queda sorprendido ante esto. Al parecer Inori se armó de valor y habló con su madre. Takamine le pregunta a su casa si conoce a la niña. Su casa dice que sí, a lo que Takamine dice que entonces tendrá que hacer de entrenador. Takamine le recomienda una escuela para novatos. La madre al parecer ya conocía esa escuela, ya que dice que tomaba 2 años graduarse. Takamine se sorprende ya que al parecer investigó, pero la madre le dice que su hija mayor practicaba patinaje. Empezó a los 5 años pero se terminó lesionando y no pudo seguir patinando. Ella no quería lo mismo para Inori. Sus maestros le habían dicho que estaban preocupados por sus bajas calificaciones. Al verla tan insistente quería llevarla a varios clubs y que los maestros le digan que no sirve para patinar, para que así se enfoque en la escuela. Ella vio cómo su hija había fallado y cree que para triunfar en ese medio debe ser excepcional. Si quisiera hacerlo debía empezar a los 5 años. Esos niños ya patinaban muy bien y cree que Inori ni siquiera estará a su nivel y solo hará el ridículo. Su casa se harta y dice que pongan a patinar a Inori, y él decidirá si vale la pena o no que ponga sus esfuerzos en patinar.
Takamine le dice que deben hablar. Tsukasa pide perdón por tomar decisiones sin consultarle, pero esta dice que está bien lo que hizo. Le dice que tenga cuidado ya que el patinaje artístico era caro y si llegan a fallar, sufrirán mucho. Tsukasa va a hablar con Inori y esta se veía muy desanimada. Dice que si hubiese sido sincera con su madre ya hubiese aprendido a patinar. Tsukasa se ve a sí mismo cuando se lamentaba por no haber comenzado más joven. Era momento de probar si Inori servía para patinar. Apenas entra a la pista estaba patinando muy bien. Se notaba que no era una novata. Se ve que era muy feliz patinando. Tsukasa le dice a su madre que Inori es muy talentosa. La madre de Inori dice que está diciendo eso para que se una a su club. Tsukasa le dice que haga movimientos básicos de patinaje, e Inori las hace a la perfección. Le dice que inscriba a Inori al club. La madre de Inori se sorprende de lo buena que era. Tsukasa dice que es una genio. Inori no tenía miedo de caerse porque había aprendido cayéndose una y otra vez. Era momento de aprender a patinar artísticamente. Tenía que imitar lo que Tsukasa estaba haciendo. Inori lo hace pero tenía movimientos muy torpes y se termina cayendo. Ahí dice que al parecer es un inútil, pero Tsukasa le dice que es entendible, ya que era su primera vez. Al segundo intento ya había mejorado bastante. Su madre le dice que lo está haciendo increíble. Esto significaba que su madre había cedido. Pues no, esta dice que no. Ya había visto a su hija mayor fallar. No quiere que Inori desperdicie su tiempo y esfuerzo para no llegar a nada. Ahí Inori se rompe, le dice que entiende que patinar es difícil y que su hermana tuvo que renunciar. No quería preocuparla, pero ella sentía que no encajaba en la escuela. Pero el patinar era su salvación, la hacía pensar que era especial. Ella no tenía nada, ella quería ser buena en algo que le apasionaba, y eso era patinar. Quería al menos intentarlo. Su casa dice que deberían intentarlo, tenía talento. No había garantía de que se vuelva un atleta olímpico, pero tenía las habilidades para seguir patinando. Sabía que el patinaje requiere paciencia, dedicación y dinero. Su madre dice que no cree que pueda estar al nivel de los que empezaron a patinar desde los 5 años. Ahí Tsukasa dice que a esa edad no se toman en serio el patinaje. Tsukasa se pregunta por qué está haciendo eso. Él se estaba viendo a sí mismo. Él estaba frustrado por no haber empezado más joven y no quería ver eso en Inori. A esa edad él solo quería el apoyo de sus padres. Le dice que él será su entrenador. Había aprendido todo lo que sabía por sí misma, sin un maestro. Eso demostraba que tenía talento. Él despertará ese talento e incluso le dice que le llevará a competir al Campeonato Nacional de Japón. La madre termina aceptando. Inori había empezado con sus lecciones. Inori estaba cansada, pero había avanzado mucho en solo 3 lecciones. Tsukasa se ríe ante esto, pero solo termina asustando a Inori. Inori estaba feliz de al fin poder patinar, pero esta felicidad le dura poco, ya que al ver a las demás niñas su complejo de inferioridad vuelve y siente que no es tan buena. Por suerte llega su madre y pregunta por el entrenador. Este les dice que podrían intentar hacer la prueba de insignia de ese mes. La prueba de insignia era como una certificación y esta definía tu nivel para los torneos. Le muestra una insignia y esto motiva a Inori. Su madre estaba perspicaz ya que solo había tenido 3 lecciones. Takamine dice que podría prepararse para el siguiente mes, pero Inori quería hacer el de ese mes. Luego de esa prueba empezaría a practicar giros y saltos. Esto emociona a Inori. 2 semanas habían pasado y se dirigían al lugar de la prueba. Su madre recibe una llamada y deja sola a Inori. Esta ve un tipo raro tirando un bote de basura, para luego romper su celular. ¿Acaso todos los entrenadores son raritos? Comenzando con Tsukasa. Llegan al lugar y ahí Tsukasa le dice que los niños de nivel 5 estaban haciendo la prueba. La niña que estaba haciendo la prueba se termina cayendo. Le dice que lo intente mejor la próxima vez. Esto hace que Inori se ponga nerviosa. La prueba preliminar iba a ser la última, pero Inori ya no estaba ahí. Esta se fue a buscar gusanos para calmarse. Esta se termina topando con otra niña. Al verla dice que con su vestido parecía una princesa. La niña rápidamente le dice que sean amigas. La niña le pregunta si es una patinadora. Inori se sorprende de cómo sabía eso. La niña dice que por las mallas. También se dio cuenta de que recién empezaba. Inori vuelve a preguntar cómo lo sabía, pero esto es interrumpido por un niño, el cual se llamaba Ryo. La niña dice que encontró el collar y su celular. El niño dice que es un tonto, y ahí se da cuenta de la presencia de Inori. Pregunta quién era, pero para el momento en que le responde le grita "cállate, camarón". Por suerte la niña le da un golpe y le dice que no debe ser así. Antes de ese niño le dice que si a su edad no los conoce es una novata o una perdedora. Ya me cayó mal, así que le llamaré Bakugo, porque es castroso y gritón. Tras esta experiencia Inori vuelve totalmente deprimida. Tsukasa intenta repasar lo que tenía que hacer, pero Inori había olvidado todo. Takamine dice que no es seguro que entre así ya que podría lastimarse. Tsukasa logra calmarla y esta toma las correas de Tsukasa, ya que parecían gusanos. Llega el turno de Inori, la cual hace la prueba sin problemas. Había probado. La madre de Inori se veía más receptiva y la apoya.
Esto hasta que le dice que la dejará patinar hasta la secundaria, como con su hermana. Esto había vuelto a crear una nueva inseguridad. ¿Sería tan buena para que la dejasen patinar aún estando en la secundaria? Para rematar, unas señoras hablaban acerca de Inori, ya que tenía 11 años y ni siquiera podía saltar, así que deben enfocarse en otros niños. Ahí llega la niña de antes. Esta dice que su pista de patinaje está en revisiones y vino a patinar ahí. Escucha los comentarios de esas señoras y esta dice que cómo podían decir eso. Patinar no era tan fácil. Se cambia y se lleva a Inori de las manos. Esta es reconocida por los demás niños. Le dice que no haga caso a comentarios de personas que no saben patinar. Inori logra reconocerla. Era la niña que había estado viendo en la televisión, Hikari Kamisaki. Había ganado el torneo nacional de novatos el año pasado. La lleva a patinar y puede ver que era muy rápida. Inori no se quería quedar atrás e intenta seguirle el ritmo. Esto emociona a Hikari y da un salto. Inori había quedado sorprendida que termina chocando con ella. Hikari le dice que a pesar de ser una novata podía seguirle el ritmo. Inori nerviosa le dice que nunca había visto un salto así, quería que le enseñara. Empieza a repetir que necesita saltar como ella, de otra forma, ¿cómo la vencería? Tenía la misma edad, pero había una gran diferencia de habilidad. Hikari le dice que no puede enseñarle, y aparte estaban en clubes diferentes. Le pregunta su nombre, una vez se lo dice, Hikari dice que sean amigas. Hikari se iba a poner a practicar. Ella pasaba un gran tiempo del día practicando, e incluso faltaba a clases. Le dice que ella también debería practicar más tiempo. Inori dice que su madre no la dejaría. Hikari dice que no sabe por qué haría eso. Bueno, ella dice que no lo sabrá porque no tiene madre. Le dice que debería decir que quiere mejorar. Le invita a patinar y él dice que le pidió a su entrenador participar en la olimpiada. Los adultos asumían lo que sentían los niños. Creen que con mejorar un poco estaba bien, pero ella quería mejorar más. Si ella se sentía así, debía decirlo. Le dice que espera competir juntas. Hikari se marcha y Inori se preguntaba si podría llegar a ser como ella. En eso llega a su casa y dice que a pesar de que no tenía lecciones, vino a ver si estaba. Le había traído algo. Esa era la primera medalla. Le dice que aprende rápido, así que debe preparar la siguiente lección. Pero era un novato siendo maestro. Ahí Inori le dice que quiere mejorar, quiere ser la mejor, quiere ganar el oro en las olimpiadas para que así su madre la deje seguir patinando. Al escuchar esto, Tsukasa dice que la convertirá en una patinadora tan buena que creerán que es un genio, y todos apostarán por ella. Inori le cuenta a Tsukasa lo que le dijo su madre sobre patinar solo hasta la secundaria. Tsukasa le dice que la inscribirá en un torneo que será en 2 meses. Inori queda encantada con esa idea. Tsukasa le explica que participará en la Copa Meiko, un famoso torneo de Nagoya. En ese torneo podía participar incluso los de nivel preliminar. Se premiaba los 3 primeros lugares de cada nivel. Tsukasa le dice que la meta es ganar el primer lugar del nivel preliminar, para así demostrarle a su madre que está hecha para patinar. Inori pregunta si Hikari va a participar. Tsukasa logra ubicarla y le dice que seguro entrena en el torneo de novatos B. Inori quería enfrentar a la reina del torneo de novatos B. Esta sería el nivel 5 en patinaje. Inori se siente mal y dice que las niñas de su edad competían 4 niveles más alto. Lo que quedaba era ganar el primer lugar de las preliminares. Cuando presentan a Inori ante los demás niños, Inori estaba muy nerviosa, pero los niños la reciben de buena manera y le empiezan a preguntar qué le gustaba hacer. Inori ya no estaba asustada, pero sí estaba saturada. Sería la primera vez que Inori practicaría con música. Tsukasa estaba emocionado por mostrarle a los jueces lo que podía hacer, pero esta estaba tiesa, estaba paralizada por el miedo. Bailaba mal, pero estaba patinando bien. Hace su primer salto, pero se terminó olvidando de la coreografía. Inori dice que cuando baila se siente juzgada y se siente más nerviosa. Tsukasa le dice que la ayudará patinando junto a ella. Inori acepta y cuando este entra a la pista llama la atención de todos. Al momento de patinar se notaba que era muy bueno. Inori pensaba que sería más animado al patinar, pero hacía movimientos precisos y parecía otra persona. Inori admiraba más a Tsukasa y quería convertirse en alguien como él, ya que sorprendía hasta a los que no sabían patinar. Inori seguía practicando y solo faltaban 40 días para el torneo, e Inori quería bailar como su entrenador. Esto lo había motivado y quería ser la mejor. Takamine ve el avance que tenía, no se notaba que antes parecía un robot. Tsukasa iba a halagar a Inori, pero ahí un estudiante y su entrenador estaban peleando. Se preguntaba cómo podían tratarse así. Mientras se corretean, la niña termina golpeando a Tsukasa. La entrenadora le pide disculpas, pero la niña no quería hacerlo. La niña dice que ellos tuvieron la culpa por no esquivarla. Ve a Inori y la toma de la cabeza. Se la lleva y le da un pastel. Ahí la entrenadora se presenta como Marionachi y a la niña como Ryoka Miketa. Inori se presenta y dice que está en 5º grado. Miketa estaba en 3er grado y dice que pensó que era de su edad. Dice que debería tomar más leche. Ella toma leche desde los 5 años porque quiere ir a las olimpiadas.
Inori se sorprende de que tuviera ese sueño desde los 5 años. La madre de Miketa le dice que es la primera vez que trae una amiga. Inori se sorprende de que la tomen como su amiga. Inori había llegado a practicar, pero ahí Miketa se le lleva. Solo faltaban 23 días para el torneo y debía practicar. Miketa le pregunta si prefiere un adulto sobre su amiga. Le dice que si le hace caso a los adultos se volverá una tonta. Dice que ella no le hace caso a los adultos y aprendió a patinar ella sola. Si le hiciera caso a su entrenadora no sería tan buena. Se le estaba llevando y ahí Inori le suelta la mano. Dice que entiende que ella haya aprendido así, pero no confía en que ella pueda hacerlo. Le dice que se verán después. Miketa toma esto como un desplante. Le dice que está actuando como todos los que la odian. No tenía material para ser patinadora. No va a patinar acompañada por su entrenador por siempre. Si iba a competir en la Copa México se iba a encontrar con ella, ya que ella estaba participando en el nivel preliminar. Dice que ganará y no dejará que le gane a alguien que confíe en los adultos. Inori ve como Miketa hacía un doble salto. Las madres reconocen a su entrenadora. Dice que participó en el Mundial Juvenil. Viendo eso, dicen que tal vez Miketa será la Hikari de la Copa México en preliminares. Inori al ver patinadoras más buenas que ella no se sentía motivada, más al contrario, se sentía que no los podría alcanzar y se siente menos. Tsukasa llega y al ver el doble salto dice que hay buenos patinadores en preliminares. Algunos compiten en ese nivel para ganar el primer lugar. Dado lo que vio, podrían practicar el doble salto para asegurar el primer lugar. Tsukasa le dice que tiene dos opciones. Usando analogías le dice que estaba el pastel con fresa, que sería todo el performance y el remate sería un doble salto, que sería la fresa. Pero si no llegan a dominar el doble salto sería un pastel sin fresa, o sea una performance que no va a destacar. Por el otro lado estaba el taiyaki, practicar las bases para que tenga una performance sin errores y podía agregar la fresa, o sea el doble salto. Le pregunta cuál va a elegir, y Nori le pregunta cuál le recomienda. Tsukasa le dice que ella debe tomar esa decisión. En el futuro tendré que elegir qué aceptar y qué dejar de lado. Eso lo hará una gran patinadora. Inori estaba nerviosa por si elige mal. Tsukasa dice que no importa lo que escoja, la llevará a la victoria. Eso le da confianza y Inori pregunta cuál es el que conlleva más baile. Tsukasa dice que el taiyaki. Inori dice que ella también quería convertirse en la mejor bailarina. Dejará de lado el doble salto y tendrá una base sólida. Inori empieza a practicar las bases y tenía una buena velocidad. Esto es visto por la entrenadora de Miketa y se sorprende de que esté en preliminar. Aparte también tenía un buen backstretch. Esa era la base para estabilizarte en los saltos. Ella había sufrido bastante para que Miketa aprendiese a hacer eso. Si Inori hacía ese doble salto, perderían. Inori seguía mejorando y ya tenía un mejor equilibrio. Aparte ya había dominado su programa, o sea su presentación. Intenta hacer el doble salto, pero no le termina saliendo bien. Por otra parte, Miketa estaba practicando, y su entrenadora dice que con el doble salto es un 90% de éxito. La halaga de lo buena que es y le dice a su madre que la vea, pero esta estaba dormida. Aquí va a decir que mala madre, pero Miketa dice que la noche anterior estuvo cosiendo lentejuelas a su traje, y eran las 4 de la mañana. Obvio se iba a dormir, y van a seguir practicando ya que Miketa no quería perder ante Inori. Solo le faltaba 4 días para el torneo, no habían logrado que Inori aprendiera el doble salto. Con un mes dice que sí lo hubieran logrado, se siente mal ya que él quería recomendarle el pastel. Tsukasa dice que debe encontrar una solución y se va corriendo. Él sabía cómo se sentía Inori, quiere que gane para que tenga más confianza en ella. En el camino se encuentra un perro perdido, cuando le iba a agarrar este empieza a dar vueltas. Esto hace que se le ocurra una solución. Llega con el perro a la pista de patinaje y le dice a Inori que deben probar algo. En vez de saltar debía doblar la pierna pivoteando hacia arriba. No sé qué dijo, pero esto es lo que quería que haga. Había logrado hacer un Flying Sweet Spin. Tsukasa dice que intentó eso porque sus giros eran perfectos, y lo logró. Haciendo cálculos, su puntaje base era de 2 estrellas con todo lo que habían practicado. Ahora con el Flying Sweet Spin sería de 5.18. La puntuación para un programa con doble salto era 4.78. De momento Inori no había fallado ningún Flying Sweet Spin, así que estaban destinados a ganar. Inori recuerda cuando era más pequeña y vio a su hermana patinar en un torneo. Ahí fue cuando se enamoró del patinaje. Quería llegar a ser como ella. Este era un sueño y es despertada por su hermana. Esta había vuelto a casa para verla participar en el torneo. Esta se había ido a Canadá a estudiar y solo volvió por Inori. Incluso había rechazado un trabajo de modelo. Ahí ven el traje de Inori, se le había hecho a su madre. Mika, como se llama su hermana, le pide que se ponga su traje. Su madre le pregunta si todo estaba perfecto o si siente alguna molestia. Inori le dice que está perfecto. Ante esto su madre dice que tomará una siesta porque se quedó hasta tarde haciendo el traje. Le dice que le pida a su padre que los lleve. Ahí llega su padre y le dice que debe llevarlas. Este pregunta si solo debía llevarlas, ya que podía saltarse la reunión que tenía para verla patinar. Su madre dice que no, ya que había dicho que estaría ocupado. Su padre estaba triste ya que sí quería ver a Inori.
Inori le pregunta a su hermana cuál fue la razón para volver. Ahí su hermana le dice que volvió por ella. Su madre le dijo que por primera vez había algo que le emocionaba hacer y se estaba esforzando mucho. Ya en el lugar del torneo se despide de su hermana y esta empieza a sentirse nerviosa. Mientras camina ve a Miketa y recuerda lo que dijo de que no perdería contra ella. Ahí llega a su casa a animarla y le dice que caliente. La madre de Inori llega y Mika pregunta cuándo entrará Inori. Su madre le dice que será la última del segundo grupo. Cuando era el sorteo, esta decía que no quería ser la primera. Mika dice que eso era lo que le gustaba de Inori. Su entrenador siempre les decía que solo puedes hacerte más fuerte si conoces tus debilidades. Se da el aviso para que el segundo grupo empiece a calentar. La evaluación empezaba desde el calentamiento. Inori entra a la pista y ella empieza a recibir apoyo de sus compañeros de patinaje. Iba a dar el primer salto, pero se cae. Por suerte no se lastimó. Tsukasa le dice que se relaje y lo vuelve a intentar, pero no le sale otra vez. Tsukasa le dice que prueben con el Flying Seat Spin, ya que no ha fallado ni uno. No estaba sincronizado. Ahí Tsukasa, Inori y su madre estaban preocupados. Ahí acaba el tiempo del calentamiento, que eran 2 minutos. Ya en los casilleros, Tsukasa intenta hacer que se relaje, y ahí aparece su madre. Dice que quiere hablar con él. Le pide que haga los saltos más simples. Tsukasa dice que ella puede hacer esos saltos. Era entendible que se sienta así porque era pronto para que patine, pero competir le ayudará a avanzar más rápido. La madre de Inori pregunta cuál sería la razón para avanzar rápido. Ya estaba en 5º grado, ya era feliz patinando, no quería que recuerde el patinaje como una derrota. Otra vez su madre estaba hablando por ella. Ella no quería que patinara para evitar que se lastimara. Su madre dice que de igual manera solo patinaría hasta la secundaria, y es mejor que se divierta y no necesita competir. Tsukasa iba a responder, pero no sabía qué decir. Inori siente que no ha avanzado. En eso una niña ve a Inori y dice que se ve muy linda y que ella también quería patinar. Ahí al verse al espejo se da cuenta de que sí cambió. Tuvo que armarse de valor para decir lo que le gustaba. No era la misma de antes, ahora se había convertido en esas niñas que tanto admiraba. Habla con su mamá y le dice que es común fallar en los saltos complicados. Sabe que no ganará siempre. Había cosas que no podía hacer, pero aún así quería competir en patinaje artístico, e incluso quería llegar a ser una medallista. Quería ser la mejor haciendo lo que le gusta, así que dará lo mejor de ella para patinar con elegancia. Antes su hermana hacía que el patinaje fuera especial, pero ahora hará que sea especial el patinaje artístico. Voy a hacer que el patinaje sea admirado por todos. Inori estaba nerviosa y toma las correas de Tsukasa para calmarse. Le pide perdón por decir que quiere ser una medallista sin tener ningún logro. Inori seguía nerviosa aún con las correas. Tsukasa le dice que no le tenga miedo a las caídas. Si se cae, que se levante como si nada hubiera pasado. No importa si no gana el torneo. Le enseñará todo desde el comienzo y lo intentarán de nuevo. Él estaba para apoyarla sin importar el resultado. Ahí se nombra a una tal Minako con un puntaje de 9.8, ubicándola en el segundo lugar. Era el turno de Inori y era hora de ver su presentación. Empieza con un salto pero se termina cayendo, pero se levanta como si nada hubiera pasado. Sigue con un loop sencillo el cual le daría puntos extras, luego un lutz y luego un axel. Inori estaba feliz, al fin podía hacer lo que tanto anhelaba. Era el momento del Flying Seat Spin. Inori estaba girando muy rápido, y remata con un Broken Leg Seat Spin. Tsukasa solo le había mostrado eso una vez y lo aprendió. Inori no quería quedarse atrás y decidió practicar por su lado. Inori era alguien que si se caía se volvía a levantar y volvía a intentarlo. Ella nunca renunció y tenía claro lo que quería. Esto causó una ovación de aplausos. Entre ellas estaba esa niña que había dicho que se veía muy linda. Ahora ella servía como inspiración para los demás. La madre de Inori se da cuenta de que fue una mala madre. No había visto lo fuerte que era su hija. Siempre la quiso proteger por pensar que era débil, pero la débil era ella. Inori le pide disculpas a Tsukasa por haber hecho ese último truco, pero Tsukasa estaba orgulloso por lo que hizo. Ahí llegan Mika y su madre. Inori se da cuenta de que había llorado, y ahí su madre le pregunta qué tipo de medallista quiere ser. Inori dice que olímpica. Su madre dice que está bien y la abraza. Le dice que se vio muy elegante. Había muchas cosas en las que no era muy buena, pero ella se esforzó para compensarlas. Se esforzaba mucho. Le pide perdón por no haberla felicitado desde antes y decidir cosas por ella. Le dice que se convertirá en el tipo de madre que apoyará sus sueños. Ay, se me metió algo en los ojos. La puntuación de Inori era 12.64, ubicándola en el primer lugar. Miketa aún no había hecho su presentación. Nachi le dice que es la única que puede hacer un doble salto en preliminares y puede ganar el primer lugar. Miketa le dice que no es necesario que se lo diga y no dejará que los adultos le afecten.
Ahí recuerda cuando unos niños la acusaban de romper un juguete y esos adultos no le creen cuando ésta les dice que ella no lo hizo y le pedían que pida disculpas. Miketa no entendía por qué debía disculparse por algo que no hizo. Era hora de su presentación. Nichan dice que cuando estaba en México Crow la consideraban problemática por su actitud, pero dice que es una gran patinadora. Su baile sin control era su fuerte. Cuando hace el salto sorprende a Inori. Miketa estaba nerviosa pero su memoria muscular estaba haciendo todo. Podía ganar si hacía todo perfecto. Esto sorprende a todos, pero Tsukasa se da cuenta de que algo falló. Nichan dice que después del salto doble debía hacer un axel sencillo. Era una pena, pero dice que podía recuperarse si hacía una combinación en vez de su salto. Miketa se veía perdida, estaba frustrada, no había podido hacer su movimiento estrella. Sin eso dice que no puede ganar. Nichan le dice que no se rinda y que se recupere. Miketa dice que no era de rendirse y que podía hacerlo, pero ella quería otra oportunidad. Esta vez dice que arreglará todo lo que hizo mal. Lo hará mejor la próxima vez. Nichan le dice que agregó un axel en el último salto. Miketa termina haciendo un doble salto con un axel sencillo. Era el mismo movimiento que había hecho en una presentación en preliminar. Había repetido. Termina su presentación y se veía muerta. Nichan le dice que hizo un buen trabajo y Miketa se quería ir. Esta la para y le dice que deben hablar. Olvidó cómo recuperar la presentación después de fallar el salto. Es bueno que aprendiera la importancia de recuperarse. Ahora podían trabajar en eso. Miketa le dice que es cierto y le pide disculpas. Dice que debía practicar la recuperación. Nichan estaba sorprendida porque estaba siendo educada. Miketa dice que se esforzó en ganar a su forma y no funcionó, así que debe cambiar su actitud. Recuerda cuando la consideraron una niña problemática. No podía llevarse con los adultos. Ella debía poder con todo porque nadie la apoyaba. Todos la odiaban y ya no sabía qué hacer. Al parecer siempre estuvo equivocada. Nichan le dice que era una tonta. Eso para que salga su verdadera personalidad. Le dice que se estaba juzgando demasiado. Ella era buena patinando gracias a que no le importaba a nadie. Recuerda la vez que se conocieron. Ambas eran igual de problemáticas. Nichan no tenía estudiantes porque hablaba más de la cuenta, y a Miketa nadie la quería entrenar. Y así fue como empezaron a entrenar juntas. Miketa era caprichosa como nadie, y esta era una ventaja en el patinaje, donde pocos tienen lo necesario. Le dice que puede ser más fuerte sin necesidad de cambiar. La próxima vez que gane le dirá a todos, mírenme, no me equivoqué, y son unos tontos. Dice que ellas dos no cederán ante nadie, y demostrarán que su método funciona. El puntaje de Miketa era de 11.17, ubicándola en el tercer puesto. En eso aparece Inori y le dice que se divirtió mucho cuando practicaron juntas, y le pregunta si volverán a patinar juntas. Miketa la abraza y ya estaban bien otra vez. Se premia los 3 primeros lugares e Inori ayuda a Miketa a subir al podio. Era el turno del nivel novato, había más gente e incluso había cámaras. En este nivel participaría Hikari. Allí aparece Ryo, él participaría a las 8 de la noche. Inori se asusta de que la reconozca, pero este la había olvidado por completo. Este era hijo de Shinichiro Sonidero, al cual Tsukasa admiraba mucho. Lo veía cuando era un adolescente. Hikari estaba calentando y eso causó una gran impresión al público. Inori estaba emocionada por volver a ver sus saltos, pero esta vez dice que sí la verá bien, no como la última vez que la tomó por sorpresa. Era el turno de Hikari e Inori estaba lista para gritar, pero ahí Ryo se la adelanta. Hikari inicia su presentación y esta desprendía elegancia. Sus movimientos eran precisos. La presentación estaba sorprendiendo incluso a Tsukasa. Salto tras salto estaba haciendo una presentación excepcional. Termina su presentación y recibe una ovación de aplausos. El puntaje que recibe es 97.23, ubicándole en el primer lugar. Inori recuerda cuando esta le dijo que esperaba competir juntas, y se preguntaba qué significaba eso. Ahí Hikari la saluda e Inori también la saluda. Tsukasa se preguntaba si Shinichiro Sonidero fue quien hizo esa coreografía. Inori estaba emocionada por hablar con Hikari. Al subir las escaleras se encuentra el entrenador de Hikari y se asusta. Por suerte, esta había amortiguado la caída y la había salvado. Inori piensa que estaba muerto y empieza a buscar su termo. Tsukasa se preguntaba dónde estaba Inori y la encuentra echándole té para que despierte. Este se termina resbalando por el té e Inori dice que había otro muerto más. Tsukasa despierta y tenía un déjà vu. El entrenador de Hikari le pregunta a Inori si tenía una toalla. Esta le dice que sí y se la pasa. Al momento de secarse el cabello, Tsukasa logra recordarlo. Inori le dice que se parecía al medallista Jun Yodaka. Este le dice que se parece porque es él. Tsukasa se queda en shock y Jun le dice que lo reconoce. Hizo una participación en el campeonato de patinaje artístico de Japón. Una lift le salió mal, pero no puede olvidar su presentación.
Tsukasa se siente halagado al escuchar eso. Inori le pregunta por Hikari, y Jun le dice que se fue a una clase. Inori le pide que le pase un mensaje, le pide que le diga que agradece por decir que quería competir con ella, que le espere y que no se rendirá. Jun le pregunta en qué nivel estaba, Inori le dice que en preliminar. Ante esto, Jun le pregunta si quería ganarle a Hikari. Inori le dice que sí, a lo que Jun le dice que es muy ingenua sobre ella y sobre el mundo. No podría ganarle ni aunque lo intentara toda su vida. Ahí Tsukasa lo para y le dice que retire lo que dijo. Esas palabras podrían hacerle mucho daño a una niña viniendo de un medallista olímpico. Jun le dice que él era el entrenador de Hikari. Para que Inori le ganara a Hikari, Tsukasa tendría que haberle ganado. Tsukasa se arma de valor y le dice que va a ganar. No importa quién era Jun o quién era Tsukasa, él se encargaría de llevar a Inori a la victoria, ya que él no decide el futuro. En la noticia se daba una nota sobre la excepcional presentación de Hikari y que según iba a ser la cara de Nagoya. En eso la niña rubia dice que Tsukasa estaba en la tele. Su padre le dice que Tsukasa supuestamente estaría haciendo una presentación en Yokohama, pero este estaba en la tele. Inori estaba esperando a su madre y a su hermana. Tanto como Inori como Tsukasa querían decir algo. Hacen un juego de piedra, papel o tijera, en el cual termina ganando Tsukasa. Inori le dice que ya se inscribió para la prueba insignia de nivel 1. Tsukasa le dice que lo hará bien y aprobará sin problemas. Pregunta si podrá participar en algún torneo de nivel 1 antes del fin de verano. Tsukasa pregunta, ¿competencia? Inori dice que sabe que no será fácil como en preliminar. La ponía feliz haber ganado el primer lugar, pero quiere recordar lo lejos que está de Hikari. Esto para no confiarse y obligarse a exigirse más. Esto para mejorar. Si quería ser profesional, debía hacer eso. Tsukasa le dice que podía entrar a un torneo en Tokio. Podía inscribirla ahí. Inori se sorprende ya que pensó que diría que era muy pronto o que se tomarían un tiempo después de aprobar el nivel 1. Tsukasa le estaba apoyando al 100%, le dice que era un atleta por completo, ya había ganado el preliminar de Meiko, debía sentirse orgullosa sin importar lo que digan, no debía dejarse llevar por los comentarios sobre su edad o que no tenía chances de ganar, no importaba si era temprano o tarde, lo que importaba era si podía hacerlo o no. Le habían dicho lo mismo a él, ahí Inori le pregunta si empezó tarde. Tsukasa se queda callado, a lo que Inori le dice que estaba bien si no quiere hablar sobre eso. Tsukasa dice que no sabe si su historia sea de ayuda, no quería compararla con ella, ni quería que consiga cosas que él no pudo. No le había contado su historia a nadie y no sabía por dónde empezar. Inori le pregunta cuándo empezó a patinar. Tsukasa le dice que empezó en la secundaria, a los 14 años. Le interesó el patinaje cuando vio a Jun Yodaka patinar. Intentó aprender a patinar, pero todos le decían que era tarde y que le costaría mucho dinero, y no se lo recomendaban. Él tenía muchos hermanos y no tenían el dinero para que aprenda a patinar. Comenzó la secundaria y casi renuncia al patinaje, pero tuvo un golpe de suerte, y no le pregunta si ganó la lotería. No fue eso, sino que tuvo más suerte que eso. Ayudó a un necesitado. Una señora se acercó y le preguntó si tenía un cargador. Ayudó a esa señora y esta se llamaba Meiko Kago. Conoció a la familia de la señora Meiko y empezó a trabajar medio tiempo en la empresa de su esposo. Su casa tenía la mala costumbre de no saludar bien, a lo que le decían que diga buenos días, y este lo hace. Inori pregunta si así se unió al club de patinaje. En ningún club aceptaban bachilleres, y era imposible de pagar. Se apuntó a clases grupales con su sueldo, pero estos no se lo tomaban en serio, y lo hacían por diversión. La familia Kago le había apoyado mucho, y quería convertirse en profesional, para así agradecerles por su amabilidad. Pero el mundo del patinaje no era para alguien inexperto que no pertenecía a un club. No tenía esperanzas ya que había empezado tarde, así que cuando se graduó decidió renunciar al trabajo de medio tiempo para tomar un trabajo de tiempo completo. Inori pregunta entonces cómo se convirtió en un atleta. Tsukasa le dice que no fue hasta los 20 que alguien lo entrenó. Esto sería para que fuera un bailarín sobre hielo. Así fue como Takamine empezó a entrenarlo y participaron en el All Japan. Él no tenía dinero pero otra vez tuvo un golpe de suerte. Se había topado otra vez con la señora Meiko. Esta le dijo que volvería a tener el trabajo y a cambio lo ayudarían con el patinaje. Tanto como la señora Meiki como su hija decían que Tsukasa era el único apto para el trabajo. Ya con eso al fin veía cerca su sueño de estar en un podio con la ayuda de los Kago, pero terminaron en el 4º lugar. Mientras audicionaba como profesional en varios lugares, la señora Meiko había fallecido. Chale. No le cuenta esto último que pasó y le dice que terminó con Takamine, la conoció y se volvió su primer estudiante. Dice que debían celebrar, pero cuando lo iban a hacer, llegan su madre y su hermana. Una vez se van, al voltear se encuentra al señor Kago. Le pregunta si era Tsukasa. Este dice que se estaba confundiendo. Cuando se iba a ir, le dice que debía decir buenos días, a lo que Tsukasa lo hace y se delata.
Van a un restaurante y le cuenta que se volvió un entrenador. Le pregunta por qué no lo llamó, a lo que este dice que no tiene celular, pero la niña le envía un mensaje. Le revisa la media y ve que aún llevaba las medias que le había regalado. La niña le ofrece un plato de comida, pero al ser caro Tsukasa lo termina rechazando. Dice que ya había comido pero su estómago lo delata. El señor Kago le dice que podía vivir de nuevo con ellos. Le pregunta si no le llamó por vergüenza de decir que tiene problemas. Tsukasa dice que no puede depender de unos desconocidos. Esto hiere los sentimientos del señor Kago. Tsukasa le dice que al ser un desconocido no puede aprovecharse de ellos. El señor Kago le dice que no viviría gratis, podía cuidar de su hija que se llamaba Yo. Tsukasa le dice que no era trabajo suficiente, así que se la pasan peleando, y al final Tsukasa no había comido nada. Recibe un mensaje de Yo y al ver sus patines recuerda a la señora Meiko. Le había prometido hablar muy bien de su empresa cuando ganara, pero no cumplió su promesa. El señor Kago le había seguido y le dice que se notaba que tenía problemas, ya que había una carta de cobro. Mientras lo lleva en el auto le dice que puede tomar la comida restante. Tsukasa dice que no puede aceptarlo. Él ya no intentaba ser un atleta o trabajar en el espectáculo. Era un entrenador. No era lo que la señora Meiko pensó que sería. No tenía el derecho de recibir su ayuda. El señor Kago le pregunta si se convirtió en un entrenador porque tiene talento o porque quiere compensar su arrepentimiento. Tsukasa le dice que no tiene nada que ver con él. Quiere apoyar a alguien que está desesperado por convertirse en una buena patinadora. Quería ayudarla con todo lo que pudiese. Allá el señor Kago le dice que Meiko era igual, no la ayudaba porque fuera patinador, lo ayudaba por lo mucho que se esforzaba. Tsukasa dice que a pesar de todo ese apoyo, él no pudo hacer nada. Le dicen que no, con el solo hecho de esforzarse salvó a Meiko. No solo a ella, sino a él y a su hija. Hizo que no se rindieran ante la enfermedad y tuvieran más optimismo. Mientras trabajaba no puede evitar recordar cuando se reencontraron. Al recordar esa sonrisa no puede evitar llorar y decide aceptar la ayuda de la familia Kago. Creo que empezó a llover. Tsukasa tiene un sueño repitiendo la escena donde Jun le dice que para que Inori le gane a Hikaru debía haberle ganado a él. Despierta y dice que será el mejor entrenador del mundo. Yo pasa por ahí y simplemente lo saluda. Inori estaba practicando y estaban preparándose para el campeonato escolar del oeste de Japón y también para el examen de nivel 1. Tsukasa dice que a diferencia de la Copa Meiko en el torneo de Kyoto estarían muchos atletas del oeste, así que estarían los mejores atletas del país. Para ganar debían conseguir 8 puntos más que la vez anterior, o sea 20 puntos. Para alcanzar ese puntaje debía poder hacer 2 tipos de doble salto. Aparte debía practicar para su examen de nivel 1. Sabe que Inori se le dificulta el doble salto y se veía preocupada, pero esta sonríe de repente. Le dice que estuvo practicando y que pudo hacer el doble salto. Esto sorprende a Tsukasa. Había podido hacer el exit spin y ahora el doble salto antes de que se lo enseñara. Estaba a pasos delante de él. Inori le pregunta si quiere ver cómo hace un doble salto. Tsukasa le dice que sí, pero esta se termina cayendo. Inori le dice que sí pudo hacerlo y no estaba mintiendo, pero obvio Tsukasa le creía, confiaba en ella. Le dice que la grabará para así poder ver en qué falla y corregirlo. Le dice que su cuello, torso y pierna debían girar al mismo tiempo. Verían cuál no estaba sincronizada, y esas eran las piernas. Inori dice que lo intentará de nuevo, pero simplemente volvió a fallar una y otra vez. Tsukasa dice que puede practicar para el examen de nivel 1, pero Inori dice que no, debía seguir practicando ya que a las niñas de su edad no se les dificultaba el salto. Tsukasa dice que tenía una gran ambición, pero también era autocrítica con la misma intensidad. Tsukasa dice que no puede cambiar el que no está al mismo nivel de Hikaru. De momento estaba ganando experiencia poco a poco, no importa si no podía hacer las cosas, no tenía prisa. Aceptar lo que uno puede hacer la ayudará en el futuro. Esto motiva a Inori. Al verla tan decidida, Tsukasa dice que debía estar un paso delante de Inori, así que no perderá. Él debía ser un mejor maestro para Inori. Sus charlas lo ayudaban a reconocer sus debilidades. Tenía mucho por mejorar. Había llegado el día del examen de nivel 1. Esto sería a las 8. También sería el examen de nivel 7. En eso una niña choca con Tsukasa. Esta pide perdón, pero perdón por ser tan linda. Esta era Tsukamoto, había quedado segunda en el Novatos B del año pasado, era la mejor atleta después de Hikaru, y era de Kyoto. En eso llega su entrenador y pregunta si vieron a una niña de primaria. Inori fue a calmar sus nervios con gusanos, en eso ve unas palomas y ve a una niña rodeado por estas. Le parecía genial por no asustarse por las palomas, y esta estaba a punto de llorar. Al ver esto dice que debe salvarla, corre hacia ella pero las palomas eran más fuertes. Ahí llegan los adultos y las salvan.
El entrenador de Suzu se presenta y dice llamarse Yudai, y era del club de Rengecha de Kioto. Presenta a su otra estudiante y se llamaba Emma, y daría el examen de nivel 1. Inori dice que ella igual daría el examen de nivel 1. Emma le agradece por haber sido valiente e intentará ayudarla. Suzu dice que deje de cargarla como una muñeca de trapo, si no se enojaría con él. Yudai dice que debe inscribir a Emma y se las lleva. Tsukasa se sorprende de lo bueno que era con los niños. Ya en la prueba de nivel 1 lo primero en la prueba sería un salto sencillo. Suzu apoya a Emma y Tsukasa estaba sorprendido por lo calmada que estaba Inori. Hacen una fila y la primera en la prueba sería Emma. Inori se sorprende de lo fácil que lo hacía ver. Su salto se parecía al de Hikaru. Tsukasa compartía la misma opinión. Tanto como Emma y Inori aprueban el examen. Suzu también había aprobado el examen de nivel 7. Tsukasa le pregunta a Yudai si volvería a Kyoto. Yudai le dice que se quedarían hasta el día siguiente, incluso patinarían en Minato Ward. Al escuchar eso, Tsukasa le pregunta si puede darle un poco de su tiempo y que le muestre cómo es que él enseña a dar saltos. Takamine le dice que no puede ir y decirle eso a un entrenador de Rengecha, ya que este era el club más poderoso del momento. Los clubes eran cuidadosos y no iban a enseñarle a enseñar así como así. Tsukasa dice que debía hacer todo lo posible para mejorar como maestro. Yudai le dice que le enseñaría sin problemas. Ya al día siguiente las niñas se encuentran y Yudai dice que aceptó enseñarle porque cree que el conocimiento debía ser compartido. Le dice que vinieron hasta Nagoya porque Emma se enfermó cuando iba a dar el examen de nivel 1 en Kyoto y no pudo hacerlo. Era su primer estudiante en principiante y quería ayudarla a destacar. Era igual que Tsukasa. Ya mientras Inori patina, dice que no encuentra fallas. Le pregunta hace cuánto patina. Tsukasa le dice que hace 4 meses. Esto sorprende a Yudai. Le dice a Inori que sus aterrizajes eran buenos. Cuando sonreía se notaba que disfrutaba patinar. Yudai le dice a Tsukasa que seguro quiere saber su opinión sobre los saltos, pero le pregunta qué problemas identificó él. Tsukasa le dice que en el doble salto las piernas de Inori se quedaban atrás. Tenía buena velocidad, pero su fuerza centrífuga era inestable, y muchas cosas más. Yudai se da cuenta de que ya dijo todo lo que iba a decir. Ya sabía las falencias que tenía. Tsukasa ya no sabía qué preguntar. Le dice que él solo sabía danza sobre hielo y empezó a los 20 años. Siente que no es lo suficientemente buen maestro. Yudai le dice que tiene buen ojo porque practicó danza sobre hielo. Ahí le pide a Emma que haga un doble salto. Una vez lo hace, le pregunta a Tsukasa qué problemas vio. Le empieza a explicar muchas cosas y qué podía mejorar. Yudai le dice que gracias a que estaba siempre pendiente de su compañera de baile se adelantaba a los movimientos. Podía hacer un análisis minucioso que él no podía. Su problema era que no creía en él. Esto recuerda cuando alguien le dijo algo similar, que lo único que le faltaba era tiempo y confiar en él. Antes de volver a Kyoto, les dicen que se encontrarán en el torneo. Yudai dice que son rivales poderosos, así que se prepararán para hacer todo perfecto. Esto motiva a Tsukasa y se ponen a entrenar. Ambos debían tener más confianza en ellos, y así Inori logra hacer el doble loop. Ya estaban listos para el torneo. Llegan al lugar y habían muchos niños. Inori se termina encontrando con una niña llamada Seira, que era muy hiperactiva, y dice que competirá por primera vez y que ganará. Le desea suerte, pero al irse se termina chocando con otra niña. Esa niña era un poco rara, pero ahí llega la compañera de Seira. Ahí Inori ve contra todas las niñas que se tendría que enfrentar. En eso llega Tsukasa y le dice que se calme y que repasarían la canción después de calentar. Le dice que vaya por el tapete de yoga y los patines. Inori va donde estaba la maleta y su mochila. Toma el tapete de yoga pero no encuentra su maleta. Dentro de la maleta estaban sus patines. Se preguntaba si alguien la había tomado, pero al hacer memoria había llegado sin la maleta a ese lugar. Lo tenía cuando llegó a la estación. Ahí recuerda cuando estaba en el tren. Estaba llena de gente. Una señora le dice que puede subir la maleta arriba. Se había olvidado la maleta en el tren. Tranquilamente yo también lo hubiera olvidado. Tsukasa dice que llamará a la compañía ferroviaria. La madre de Inori también se sentía mal. Era su responsabilidad. No debía hacer que Inori se sienta mal, e intenta calmarla. Tsukasa dice que su maleta estaba en objetos perdidos en una estación a 10 paradas. Dice que irá a buscarlo, así que pide que lo esperen y que caliente antes de su presentación. La madre de Inori dice que puede pedir un taxi, pero el gigachat de Tsukasa dice que irá corriendo. Antes de irse le dice a Inori que esté tranquila, él estaba para ayudarla a alcanzar sus metas. Eran las 10:20 y el nivel 1 femenino empezaría a las 11:30. Inori estaba en el grupo 3, así que entraría a las 12:20. Tenía 2 horas. Las niñas ya estaban calentando. Yudai pregunta por Tsukasa, y la madre de Inori le dice que fue a buscar la maleta de Inori. Inori escucha eso y se vuelve a sentir mal. Recuerda las palabras de Jun, de que no podría ganarle a Hikaru.
Dice que no era el momento de castigarse, debía centrarse en hacer una presentación excepcional cuando regrese a su casa. Yudai vuelve y le dice que una niña se había retirado, así que el preliminar empezaría antes, así que Tsukasa tenía menos tiempo. Yudai dice que deberían prepararse si es que Tsukasa no llega a tiempo, tendrían que retirarse. Inori dice que debe calentar. Tsukasa le había dicho que competirían en ese torneo pase lo que pase. Este había recuperado la maleta y logra entrar al tren. Inori se pone a calentar. Como un descanso van a ver a las demás competidoras. La primera era la niña llamada Seira. Inori se preguntaba qué se debía hacer para ser considerada una genio. ¿Acaso sería aquella que tenía resultados brillantes con sus presentaciones o aquella que dedicaba su vida a ser una bailarina talentosa? Mientras no sea reconocida, solo les quedaba patinar y esperar por el futuro. Seira obtiene 23.37 y se ubica en el primer lugar. Esta era la hija de Shishido, un patinador profesional. Inori ante esto dice que irá a calentar. Seira dice que fue fácil y esperaba llegar pronto al nivel 6. Inori se pone a practicar, pero no era lo mismo que en el hielo. Recuerda las palabras de Tsukasa de que ganarían. Dice que ganará. Seira estaba en mejor forma, así que debía dar todo de ella. Debía tener más confianza. Tsukasa nunca dudó de ella, había confiado ciegamente desde el principio. Inori dice que también debe creer en que puede cumplir sus sueños. En eso llega Tsukasa y tenía los patines. La otra niña que había conocido a Inori dice que no perderá ante Seira. Hacen una llamada a Inori y esta llega corriendo. Yudai se sorprende de verlo mojado, pero Tsukasa le dice que era sudor. Habían llegado a tiempo. Se llevan al grupo y ahí Yudai dice que las niñas crecen muy rápido. Debían tener cuidado. Le había dicho que Emma no había podido dar el examen de nivel 1 por una fiebre. Hace un año Emma tuvo un estirón y no podía practicar sus saltos para el examen de nivel 1. Por los dolores de crecimiento se desesperó y se puso a practicar más. Con esto se lastimó de tanto practicar. Descansaba y volvía a practicar. Hacía un ciclo poco saludable. Terminó fallando 2 veces el examen de nivel 1. Él sentía que se quedaría atrás. Emma sintió esa ansiedad que sentía y se empezó a sobreexigir y se terminó lastimando. Así terminó tomando el camino largo, pero su esfuerzo le había hecho llegar a donde estaba. Le dice que los niños captan los sentimientos de los adultos, debían ser cuidadosos, eso los haría buenos entrenadores. El grupo 3 entra para calentar, en ese grupo estaba Inori y Emma. Inori hace un doble loop y se notaba que estaba bien. Entre el público estaba el señor que dejaba patinar a Inori a cambio de gusanos. La madre de Inori lo reconoce y le preguntaba qué hacía ahí. El señor decide ser sincero y dijo que estaba para apoyar a Inori. Esto hace que la madre de Inori se ponga feliz y se sienta a su lado. La primera del grupo 3 es una niña llamada Kana. Era pequeña pero hace tremendo salto, siendo así que hace un agujero en el hielo. Con esto obtiene un puntaje de 23.3. Se ubicaba en el segundo lugar. La siguiente era una tal Ritsuki y esta choca con Inori. Cuando era el momento de su presentación dice que era un doble salto y un axel sencillo, pero cuando hace el salto cae en el hoyo que había hecho Kana. No pudo hacer la combinación, debía recuperarse, ahí ve las opciones que tenía y elige cuál le saldría mejor. Hace un doble two loop y luego un axel. Era similar a la combinación de Miketa, pero esta sí había logrado recuperar la presentación, así obteniendo 23.28. La mayoría estaba teniendo un puntaje de 23. Tsukasa le dice que su presentación tenía un flying sit spin, un broken leg spin y hasta un doble salto y doble loop. Tenía todas las de ganar, solo no debía equivocarse. La siguiente era una tal Miji. Dice que no perderá contra Seira. Esta patinaba con estilo y hace una espiral, o sea la patita levantada. Lo que resultaba de ella era su presentación. Dice que con eso ganará a Seira. Esta termina obteniendo 23.34. Había perdido por 0.03 puntos. El señor analiza las presentaciones y dice que la primera ganó puntos con los saltos aunque su presentación fue deficiente. La segunda ganó puntos por la manera en que recuperó la presentación. Y la última ganó puntos por su flexibilidad. Era el turno de Inori y se veía calmada. Se acerca a Tsukasa y lo toma de las correas. Le pregunta si puede agregar combinaciones con dobles saltos. Todas las que habían hecho eso tenían 23 puntos. Tsukasa dice que no cambiaría en la rutina. No porque no pueda hacerlo, sino porque ganarían más puntos si se enfoca en hacer perfectos los saltos que ya sabe hacer. Le da la recomendación de que use los bordes para levantarse y aterrizar con suavidad. Si hace todo sin errores, ganará. Inori se da cuenta de que Tsukasa en verdad confiaba en que ganaría. Mientras va al centro de la pista se termina cayendo. Por suerte no había empezado su presentación. No mames, tremendo susto me llevé. Con eso no se juega.
y Nori estaba lista para su presentación. Estaba usando la canción que usó en la Copa Meiko. Empieza con un axel sencillo. Lo siguiente era el doble salto. Le había salido perfecto. Estaba sintiendo un agotamiento. Haciéndole caso a las recomendaciones de Tsukasa, como mantener su peso en un punto indicado, con esto se movía con más facilidad. Era momento de su as bajo la manga, pero Inori se veía cansada. Estaba usando músculos que no usaba. Dice que quería ser como Tsukasa, y replica cómo bailaba él. Hace el salto y hace el flying set spin, seguido del broken leg. Así acaba su presentación. Recibe una ovación y va hacia donde Tsukasa, pero se termina tropezando. Llega donde está Tsukasa y dice que siente un dolor en el pie. Se la llevan cargando y era el momento de la presentación de Ema. Inori termina consiguiendo 24.32. Estaba en el primer lugar. Se había dislocado el tobillo. Les recomienda que la lleven al hospital. No podría participar en la premiación. Inori quiere ver la presentación de Ema y ver en qué puesto quedaba. La enfermera le pregunta si le dolía algo más. Inori dice que solo sentía dolor muscular, pero que le dejaba de doler cuando hacía actividad física. Le dicen que puede que sea periotitis tibial. Tsukasa reconoce que era. Le dice que se lo explicará después. Cuando vuelven se encuentran con el señor Sekoma. Ahora ya sabemos su nombre. En eso empezaría la presentación de Ema. Yudai dice que ganarán ese torneo y darán inicio a un nuevo capítulo. Un superior le había dicho que debía presentar a Ema a otro club. Había estado estancada por años en preliminar. Va con Ema y le dice que tenía algo que decirle. En eso ve que tenía unos onigiris. Le pregunta por qué no se los había comido, ya que la práctica comenzaría en 10 minutos. Ema le dice que estaba creciendo porque comía demasiado, y por crecer le duelen las piernas, así que decidió dejar de comer para seguir patinando, porque relacionaba comer con crecer. Yudai dice que no debía ser algo tonto como eso. Dice que le hará una patinadora brillante sin importar lo alta que se vuelva. Dice que había sufrido mucho, había llegado muy lejos. Dice que ganarán sin problemas si patina como siempre. Empieza la presentación de Ema y este inicia con un Lutz. Era un salto complejo, pero lo hacía ver simple. Ema dice que se había esforzado demasiado. Yudai intentaba reconfortarla por haber fallado el examen, pero Ema dice que odiaba que lo haya hecho mal, pero nunca odiaría patinar. Inori dice que pensaba que se parecían al haber hecho el nivel 1 juntas, pero era mucho mejor. Se da cuenta de que su patinaje no lo perfeccionó en un solo día, había practicado una y otra vez. Más bien había fallado una y otra vez y así perfeccionó su patinaje. A diferencia de Inori, no tenía talento, pero sí un gran amor por el patinaje. Inori se siente mal ya que las cosas que estaba aprendiendo Ema ya las sabía. Ema dice que había practicado mucho y por eso podía hacer saltos difíciles. Había hecho un doble giro con un doble twirl loop. Eran los saltos más complicados de nivel 1 de ese año. Yudai le dice que ponga todas sus experiencias y sentimiento en la presentación. Ema dice que dará todo de ella en la presentación. Ese era un Flying Camel Spin, así acabando su presentación. Gente, lo lamento, pero Ema merece ganar el primer lugar. Fue una presentación excepcional. Su esfuerzo merece ser recompensado. Esta presentación había sorprendido a todos. Entre estos estaba Seira, que había dicho que el nivel 1 era fácil, pero Ema le había callado la boca. Dice que había la misma habilidad que en el nivel 2. Ema va con Yudai y se dan un gran abrazo. Sus esfuerzos habían rendido frutos. El puntaje de Ema era de 25.57, ubicándose así en el primer lugar. Ema le agradece a Yudai y se hace la premiación. Ritsuki, como se llama esta niña, estaba molesta por no haber quedado en el podio. Para rematar le dicen que tendría nuevas compañeras, y entre ellas estaba Seira. Después de esto se da inicio al torneo de patinaje libre de nivel básico. Suzu participaría en este, y sería una especie de práctica antes del campeonato de Japón. Suzu dice que ese año superará a Hikaru. Ya en el tren, Tsukasa le explica que tendrían que tomar un descanso, hasta que terminaran las vacaciones. Inori pregunta por qué, ya que era el único momento donde podía practicar todo el día. Tsukasa le recuerda lo que había dicho la enfermera, periotitis tibial. Esta era la consecuencia de sobrecargar los músculos. Era una lesión por esfuerzo. Si la ignoraban podían causar una fractura y por ende dejaría de patinar por más tiempo. Tsukasa se dio cuenta de que debía mejorar como entrenador, y así evitar posibles lesiones y accidentes en el futuro. Inori dice que ella también aprendió algo. No era la única que deseaba con toda su alma ser una patinadora artística. Había niñas que habían practicado al máximo para ponerse al día, así llevándose al límite. Inori empieza a decir que no podrá superar a aquellas que tenían más experiencia y práctica, que no podía recuperar el tiempo que perdió por empezar tarde, pero dice que no lo usará como excusa para rendirse. Así que trabajará en mejorar y no se apresurará. Tendrá más confianza en ella. Ahí Tsukasa recuerda cuando él dijo que quería empezar aunque ya fuese tarde.
Vuelve la madre de Inori y dice que Mika la recogería. Tsukasa dice que debían hacer la ceremonia de premiación y le entrega la medalla de plata. Dice que ahora debían ir por la de oro. 5 días después, Tsukasa le agradece por contarle la historia de Emma. Eso le ayudó a que Inori no se lesionara. Le dice que tomarán un descanso y no participarán en el torneo de invierno. Yudai dice que espera con ansias ver los resultados de Inori dentro de un año, así que los estará esperando en el campeonato de Japón. Hikaru la había vuelto a romper, había quedado de primera en el torneo de novatos de Japón, siendo que Suzu había quedado segunda otra vez. Este era visto por Inori y no se daría por vencida. Mientras el entrenador de Hikaru le daba recomendaciones, podemos ver que a Ryo no le agradaba, y eso que era su padre. Pero bueno, ya nos podemos hacer una idea del por qué. Así acaba esta parte 9. Hoy perdimos, pero el esfuerzo ganó, y me siento feliz por esa parte. Es de las primeras veces que veo que premian el esfuerzo sobre el talento. Solo faltan 3 capítulos para que este anime acabe, así que no olviden apoyar este video. Perdón por haber subido el video tarde, pero no podía hablar del todo bien, así que no me gustaba el resultado, y luego estuve ocupado con el dentista. Como forma de recompensarles, ¿qué les parece esto? 400 likes y subo el capítulo 10 mañana mismo. Pero tienen que llegar antes de Sakamoto, si llegan después no lo subiré, así que se los dejo en sus manos. Hasta mañana, gente.